Hola chicos, soy María Palito de María Palito Studio. ¿Alguna vez has sentido que tus ilustraciones digitales se ven un poco planas o les falta ese algo especial? Pues hoy quiero hablarte de un secreto que puede transformar tu arte en algo diferente: las texturas. Vamos a descubrir juntos cómo las texturas pueden llevar tu arte al siguiente nivel. ¿Qué es una textura? La textura es la apariencia o sensación de una superficie. En el arte digital, aunque no podemos tocar físicamente nuestras obras, podemos crear la ilusión de diferentes superficies, desde la suavidad de una seda hasta la rugosidad de una pared de ladrillos. Estas texturas visuales hacen que nuestras creaciones sean más atractivas y realistas. Pero ¿para qué sirven las texturas en el arte digital? Las texturas en el arte digital tienen múltiples propósitos. Número 1. Añadir realismo. Al incorporar texturas, nuestras ilustraciones adquieren una apariencia más auténtica y tangible, o sea, casi como si las pudieras tocar. Por ejemplo, si estás dibujando un sofá de cuero, aplica una textura adecuada para hacer que casi sientas su suavidad y brillo. Imagina que estás creando una escena con una mesa de madera. Al añadir la textura correcta, puedes destacar las vetas y nudos, y es como si pudieras sentir la superficie con solo mirarla. Este nivel de detalle enriquece la percepción visual y aporta una sensación de autenticidad a tu obra. Número 2. Crear profundidad y dimensión. Las texturas son herramientas esenciales para evitar que una imagen se vea plana y sin vida. Al aplicar diferentes texturas a los elementos de tu composición, puedes establecer jerarquías visuales y separar planos. Por ejemplo, en una ilustración de un paisaje, utilizar una textura más detallada en el primer plano y una más suave en el fondo puede crear una sensación de profundidad, guiando la mirada del espectador a través de la escena y aportando una dimensión más realista. Número 3. Transmitir sensaciones y emociones. Cada textura tiene el poder de evocar diferentes sensaciones y emociones en el espectador. Una superficie rugosa puede transmitir una sensación de rusticidad o dureza, mientras que una lisa y brillante puede sugerir modernidad y pulcritud. Por ejemplo, al ilustrar un personaje con una chaqueta de cuero gastado, la textura puede comunicar una historia de aventuras y experiencias pasadas, añadiendo una capa emocional a la narrativa visual. Número 4. Desarrollar un estilo personal. El uso consistente y creativo de texturas puede convertirse en una firma distintiva de tu estilo artístico. Experimentar con diferentes texturas y combinarlas de manera única te permite explorar nuevas formas de expresión y aportar originalidad a tus obras. Por ejemplo, podrías desarrollar una técnica donde combines texturas orgánicas con elementos geométricos, creando un contraste visual que se convierta en característico de tu trabajo. Esta exploración no solo enriquece tu portafolio, sino que también te ayuda a destacar en el mundo del arte digital. Pero bueno, ¿para qué se usan las texturas en el arte digital? Existen diferentes formas de aplicar texturas en el arte digital. Se puede hacer primero con pinceles texturizados. Programas como Procreate ofrecen una amplia variedad de pinceles que simulan diferentes texturas, permitiendo que cada trazo aporte una sensación táctil específica. Por ejemplo, puedes usar un pincel que imite la textura de la acuarela para dar un efecto más orgánico y fluido a tu ilustración, o uno que simule el grafito para lograr un acabado más tradicional y esbozado. También puedes usar la superposición de imágenes. Esta técnica consiste en colocar imágenes de texturas reales sobre las ilustraciones y ajustar su modo de fusión y opacidad para integrarlas. Por ejemplo, podrías tomar una fotografía de una pared de ladrillos y superponerla en el fondo de tu obra, ajustando la transparencia para que se mezcle sutilmente con el resto de los elementos, añadiendo así una capa extra de realismo y complejidad visual. También puedes crear manualmente las texturas, como dibujar patrones y detalles que imiten las texturas directamente en la obra, que te permite tener un control total sobre el resultado final. Esta técnica es especialmente útil cuando deseas crear texturas específicas que no se encuentran fácilmente en las bibliotecas de pinceles o imágenes. Por ejemplo, podrías diseñar una textura personalizada para representar las escenas de un dragón, asegurándote de que cada detalle se alinee perfectamente con la anatomía y movimiento del personaje. Y hoy quiero presentarte mi último pincel texturizado que se llama Wonder. Lo he creado para incorporar texturas en las ilustraciones de una forma muy fácil en Procreate. Este pincel es muy versátil, te permitirá añadir texturas de manera sencilla y efectiva, apoyando ese toque mágico que hará que tus obras destaquen. Te invito a experimentar con el pincel Wonder y explorar las infinitas posibilidades que las texturas ofrecen en el arte digital.
Puedes adquirirlo en mi tienda y comenzar a transformar tus ilustraciones. Además, me encantaría conocer tus experiencias, cómo utilizas las texturas en tus obras, qué desafíos has experimentado en incorporarlas. Déjame tus comentarios y si deseas podemos realizar juntos un tutorial más detallado sobre el uso del pincel Wonder. Vivimos en una era donde todo sucede a gran velocidad y a veces puede resultar abrumador. Sin embargo, el arte nos ofrece un espacio donde el tiempo se detiene, permitiéndonos conectar con nosotros mismos y expresar nuestras emociones. La creatividad es un motor que nos impulsa y nos brinda refugio, recordándonos que aunque el mundo exterior sea caótica, siempre podemos encontrar paz en el proceso creativo. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de las texturas en el arte digital. Recuerda que aunque el mundo gire rápidamente, siempre podemos encontrar un momento para sumergirnos en nuestra creatividad y crear algo maravilloso. Nos vemos en el próximo video, chicos. Sigan creando y divirtiéndose.